Bien, vamos a dar inicio a las orientaciones necesarias para desarrollar las actividades correspondientes a la semana 23 de matemática para el segundo año de educación secundaria de la plataforma Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Bien, es prácticamente una continuación de lo que se trabajó en la semana 22 y en este caso, bueno, dice que vamos a hacer dos actividades, ¿no? En el día 3 y 4 las actividades son, en el día 3 calculamos el perímetro y el área de las figuras de forma poligonal en situaciones de contexto. Día 3 y luego en el día 4 diseñamos un tapete de forma poligonal para desinfectar los zapatos en casa. Bien, muchos de nosotros ya lo tenemos, dichos tapetes, pero igual vamos a tener que trabajar con ellos. Ya tenemos unas orientaciones generales de cómo de en qué va a consistir, ¿no? El desarrollo de las actividades de esta semana, ¿no? Son cuestiones de dar lectura a estas indicaciones, ¿no? ¿Qué necesitamos? Ya sabemos también los requisitos, ¿no? Para desarrollar estas actividades, ¿no? Y bueno, uno de ellos, por ejemplo, dice motivar a incluir a la familia, es decir, el trabajo no lo van a desarrollar ustedes solas, ¿no? Sino también tienen que trabajar con alguien más en la familia. Bien, dice, ¿qué haremos? ¿No? En la naturaleza identificamos las celdillas de las abejas en la casa, el cubo de Rubik y cualquier objeto, ¿no? Todos estos tienen formas geométricas poligonales cuyas características y medidas tienen una justificación y sustento. ¿Qué forma debe tener el tapete que diseñaremos para limpiar los zapatos? Bien, es la actividad que vamos a hacer y además dice, ¿no?, que en estas actividades relacionarás las características medibles de objetos reales o imaginarios. Imaginarios en alguno de los casos puede ser porque lo estamos diseñando de otra manera, ¿no? Y además dice, asociados a estas características representarás y calcularás el área y el perímetro mediante dibujos o construcciones con materiales disponibles en tu hogar e interpretarás cada situación que se te plantee según el contexto y justificarás las respuestas empleando tus conocimientos geométricos. Supuestamente debemos tener un tiempo de 40 minutos, pero sabemos que podemos ocupar más tiempo de acuerdo a la disponibilidad que tenemos en el hogar. Bien, pasamos a las actividades correspondientes al día 3. Bueno, ya sabemos que las indicaciones que debemos acomodarnos en un espacio de tranquilidad, ¿no?, para resolver nuestras actividades, ciertamente también lavarnos las manos, desinfectarnos, ¿no?, y empezar a trabajar. Esta situación ya se planteó la semana pasada. Dice que entre los cambios que estamos viviendo en la educación, en muchos hogares los integrantes mayores de las familias están asumiendo en parte el rol de los docentes, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Entonces, y a partir de ello nos plantean un reto, ¿no? Nos dice que en esta tercera actividad es calcular el perímetro y área de los polígonos regulares en situaciones diversas de su contexto. Bueno, también puedes dar respuestas a las preguntas a través de un dibujo mediante el uso de imágenes o gráficos, ¿no? Anota o registra lo realizado en tu cuaderno u hojas de reuso, o grábalo en audio, etcétera. Bueno, en el caso de nosotros sabemos que estamos trabajando pues en nuestros cuadernos cuadriculados, ¿no? Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad. Saberes previos tenemos, a ver, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, recordar qué es el perímetro, ¿no? Llamamos perímetro a una figura geométrica plana a la longitud de su contorno, dice, ¿no? El perímetro es, por tanto, la medida de longitud, por lo que vendrá en centímetros, metros, pulgadas, etcétera, ¿no? Según la unidad de medida en la que se trabaje. Ciertamente son unidades lineales. No hay fórmula general para su cálculo, ya que se calcula simplemente sumando las medidas de todos los lados que tenga el polígono, ya sea regular o irregular. Bien, y luego tenemos algo más, que es el área, porque vamos a trabajar con los dos conceptos, ¿no? Vamos a trabajar con el perímetro y con el área. El área de una figura corresponde, dice, a la medida de la superficie de dicha figura ocupada, ¿no? El cálculo del área se realiza en forma indirecta, es decir, hay que recurrir a diferentes fórmulas matemáticas para conocerla. No podemos medirla como hacemos con las longitudes, ¿no? Entonces, claro, no es simplemente calcular y sumar la medida de los bordes como se hace en el perímetro. En este caso no, pues hay que calcular el área, es decir, cuántas unidades cuadradas contiene, ¿no?, dicha figura geométrica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas áreas de las figuras planas.
algunas fórmulas, ¿no? El área del rectángulo, base por altura, ¿no? O A por B, ¿no? El lado del cuadrado, el paralelogramo, el rombo, el triángulo también, base por altura sobre 2, ¿no? El trapecio, el polígono regular y un círculo incluso, ¿no? Son algunas fórmulas que necesitamos también para desarrollar estas actividades, ¿no? Entonces, como habla de polígonos, bueno, probablemente el círculo pues no lo incluyamos aquí en el desarrollo de las actividades. Vamos a continuar entonces. Aquí estoy mostrando un ejemplo. El reto de esta tercera actividad es calcular el perímetro área de polígonos regulares en situaciones de diverso contexto, ¿no? Entonces yo estoy planteando acá este tapete que tiene esta forma, ¿no? Donde uno de los vértices pues está cortado, no puede ser por desgaste, no sabemos, ¿no? Pero la cosa es que como ya está cortado, entonces ya no es un rectángulo perfecto este tapete. Sin embargo, conocemos algunas medidas, por ejemplo 30 centímetros, 60, 40, 50 y en este lado 14,5 centímetros, ¿no? A partir de esto podemos hacer un diagrama, ¿no? Un esquema donde podamos observar dichas medidas, ¿no? 60 centímetros, 40, 50, acá tenemos 30 y este 14,15 centímetros que corresponde a este espacio, ¿no? Pero acá tenemos un área sombreada. El área sombreada pues viene a ser el área que está cortado, ¿no? Pero si sabemos que acá mide 40 y acá 30, entonces ciertamente acá va a ser 10, como 60 aquí, 50 acá, acá también va a ser 10, ¿no? Entonces, calcular el área de este triángulo creo que sería base por altura sobre 2. ¿Por qué? Porque simplemente es invertirlo y tomar como base uno de los lados, ¿no? Entonces podemos calcular ese área, pero ¿cómo tendríamos que calcular el área total, no? Entonces esa es la solución que vamos a dar un poquito más adelante. Bien, vamos a empezar con el perímetro de este tapete. Entonces el perímetro ya entendemos que es la suma de sus lados, entonces tendremos que sumar pues 30 centímetros más 60 más 40 más 50 más 14,15 centímetros y ahí me debe estar saliendo el perímetro, ¿no? No sabemos cuántos centímetros, pero ya es cuestión de sumarlo y obtener dicho resultado. Bueno, vamos a ver respecto al área del tapete. Dice que pueden haber varias soluciones. Claro, depende cómo es la estrategia que cada uno pueda diseñar o emplear para resolver este problema, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver nosotros una posible solución. Dice sería calcular el área del rectángulo. Claro, calculamos el área total, ¿no? Y luego restamos el área del triángulo. Claro, le quitamos el área del triángulo y me va a quedar el área de esta figura, ¿no? Del tapete. Bien. Bien, vamos a reemplazar entonces. Nosotros sabemos que el área del rectángulo es base por altura, ¿no? Que sería el área total, y le quitamos el área del triángulo, que sería base por altura sobre 2. Entonces el proceso de solución es reemplazar esos datos aquí en la fórmula, luego sin descuidar las unidades y todo, hacer la respectiva sustracción y una vez resuelto pues dar la respuesta en unidades cuadradas. En este caso, como estamos trabajando en centímetros, se supone que la respuesta va a ser en centímetros cuadrados. Ya, entonces ese es el trabajito que tenemos que hacer. Lo vamos a hacer seguramente en el desarrollo en nuestra clase en línea que desarrollamos durante la semana, ¿no? O en algunas consultas que lo pueden hacer vía WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, la idea es resolverlo ya por parte de ustedes, ¿no? Bien, vamos a continuar aquí. Ya en la siguiente actividad dice, ¿no? Diseñamos un tapete de forma poligonal para desinfectar los zapatos en casa, ¿no? Supuestamente esto se hace en el día 4. No, acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades, ya desinfectar. Todo esto es cuestión que ya sabemos hacerlo porque estamos haciendo recurrentemente cada semana. Y lo que dice que es en esta actividad debe sustentar el diseño de un tapete con forma poligonal para desinfectar los zapatos, ¿no? Sus medidas y sus características. Es decir, aquí en este caso se va a tener que calcular lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Ustedes van a diseñar un tapete, ¿no? O quizás el que tengan, ¿no? Tomar sus medidas, ¿no? Hacer su esquema y luego calcular el perímetro, ¿no? Y también calcular su área. Entonces ese es el trabajo que se tiene asignado para desarrollar esta semana. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Ya. Saben que tienen que trabajar esto en su cuaderno cuadriculado, como siempre lo estamos haciendo.
al menos en el colegio, ¿no? No estoy dando las respuestas, por ejemplo, de esta parte, ¿no? De la solución que estoy planteando en el ejemplo, ¿no? Ya saben porque la idea es trabajar bajo el enfoque por competencias, ¿no? Y no tanto por conocimientos. Es decir, la idea es que ustedes, bajo la reflexión que hemos hecho, puedan resolver esta actividad, ¿no? Estos ejercicios. Bien. Ya, ¿qué más? Tenemos luego una autoevaluación, debemos completar también esto, ya lo hacen ustedes en sus casas, donde tienen para describir, por ejemplo, ¿no? Cada uno de los... En este caso, ciertamente estamos trabajando problemas de forma movimiento y localización, que es la competencia, ¿no? Y cómo es que han trabajado, ¿no? Qué entendieron, qué no entendieron, ¿no? E incluso escribir con sus propias palabras, ¿no? Sus comentarios, ¿no? De cómo han desarrollado estas actividades durante esta semana. Bien, les habla el profesor David Pomagüenca, soy de la Institución Educativa Emblemática Francisco Antonio S.L. de Tacna. Y decirles que vamos a seguir adelante en esta situación, en un contexto tan complicado, ¿no? Pero no debemos quedarnos atrás y bien, sin otro asunto que comunicarles, ¿no? Debo indicarles que durante la semana pues estaremos desarrollando las clases en línea o por cualquier otro medio, ¿no? Yo les estoy publicando este video en esta plataforma porque bueno, también es una forma mediante la cual tienen acceso las estudiantes de nuestra institución educativa, pero también de otros colegios, así que no hay ninguna dificultad. Mientras el conocimiento se pueda compartir, creo que es algo satisfactorio. Muchas gracias.